la edición de Enfoque de los sábados, Jaime Chincha le preguntó al exministro del Interior, Walter Albán, cuál era su opinión de la situación de indefinición y desconcierto porque se lanzó un estado de emergencia, pero en medio tenemos a un ministro enfrentando al comandante general de la policía que aparentemente no tiene respaldo del presidente. En esa línea, señaló que le parecía que los hechos ya se conocen desde que hay reportes e información que trascendió el caso del general Angulo, director de Región Séptima de Lima, en la que se da cuenta que más de 1000 cambios se produjeron en dicha región, que no tienen precedentes porque nunca había pasado. Sí habían cambio por docenas, sobre todo del nivel de suboficiales, y eso de alguna manera respaldó la versión de que existe un tráfico en esas reasignaciones por corrupción, es decir, con pagos que se habrían producido para que cierta gente fuera reasignada a otros puestos, donde podrían tener mayor intereses de permanencia. Asimismo, manifestó que es cierto que todo esto está infectando una institución que viene siendo afectada desde hace varios años. La situación no permite ninguna otra salida que comprenda por lo menos no aceptarle la carta a Belino Guillén y destituir de una vez al comandante general Gallardo, que se prestó a un manejo inaceptable que ni siquiera tiene que ver con las decisiones del comando, sino con decisiones personales y unilaterales que están orientadas a retar la autoridad del ministro Guillén y tomar decisiones que le están haciendo gran daño a dicha institución. Tras ello, indicó que tenía un informe de la región policial Lima del impacto negativo de la dicha región debido a resoluciones directoriales de reasignación del personal de la policía que describirían una situación preocupante porque indicaba que en la práctica no hay personal en las comisarías o en alguna de ellas, lo que significaría que todo este desorden ya habría afectado directamente el trabajo policial cotidiano. De igual manera, expresó que lo que trasciende de este informe que presenta el general Angulo es que ese mantelamiento no se explica sino por razones turbias, porque se ha llegado a realizar una reasignación del personal que más bien va en exceso a policías de carretera o tránsito mientras descuidan la seguridad ciudadana, llegando a niveles extremos. Finalmente, Walter Albán aseguró que es grave que el Congreso de la República le haya sido tan difícil promover una moción de interpelación contra el ministro de Transporte y Comunicaciones en la que no consiguieron ni 10 firmas, de quien se sabe está protegiendo en varias mafias de ese sector, lo que significaría que cuando se trate de mafias, organizaciones criminales e intereses subalternos, ahí las cosas se conjugan para definir todo a favor de aquellos que le hacen daño al país y a la institución policial. Vamos a conversar con Walter Albán, él ha sido ministro del Interior. ¿Cómo le va, señor Albán? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su primera lectura sobre esta situación de indefinición, de además desconcierto, ¿no? Porque se lanza un estado de emergencia, se dan indicaciones a la gente, pero en el medio tenemos a un ministro enfrentado al comandante general de la policía, una cosa inédita, y el presidente del medio sin tomar posición, sin defender a su propio ministro. ¿Cuál es, le decía, su lectura? Bueno, el problema es gravísimo, Jaime. Creo que estamos sí en una emergencia, pero no precisamente porque se haya dispuesto lo necesario para combatir mejor a la criminalidad, sino por una situación que, como bien se señala, se ha venido prolongando demasiado tiempo y por la indefinición del presidente no se resuelve una tensión que fue creciendo entre el actual comandante general de la policía y el ministro Belino Guillén. Me parece que ya los hechos se conocen de alguna manera, hay algunos reportes como IDL Reportero, por ejemplo, y también información que ha trascendido en el caso del general Angulo, director de la región séptima, la región de Lima, en la que se da cuenta de más de 1000 cambios que se han producido en esta región y que no tienen precedentes, porque esto en verdad pues nunca se había producido. Habían cambios por decenas, digamos, de policías, sobre todo en el nivel de suboficiales, y esto da de alguna manera respaldo a la versión de que hay un tráfico en estas reasignaciones por corrupción, es decir, con pagos que se habrían producido para que alguna gente sea
reasignada a otros puestos donde podrían tener mayor interés de permanencia, pero lo cierto es que esto está afectando todavía más a una institución ya debilitada porque viene siendo afectada desde varios años atrás. Creo que la situación no permite ninguna otra salida que, por lo menos, no aceptarle la carta a Avelino Guillén y destituir de una vez a este general Gallardo, que se ha prestado a un manejo francamente inaceptable, ¿no? Que como repito, ni siquiera tiene que ver con las decisiones del comando de la policía, o sea, de otros generales en la policía, sino con decisiones personales, unilaterales, pero que están claramente orientadas a retar la autoridad del ministro Guillén y a tomar decisiones que están haciéndole enorme daño a la policía como institución. Ciertamente. Ahora, tenemos un documento que describe una situación bastante preocupante. Es un documento que es un informe de la región policial Lima, del impacto negativo en la región policial Lima debido a la ejecución de resoluciones directorales de reasignaciones del personal de la policía, ¿no? Y en la práctica, por ejemplo, no hay personal en las comisarías o en algunas de ellas, ¿no? Es decir, todo este desorden, todo este desmadre ya está yendo o afectando directamente al trabajo policial cotidiano, diario, ¿no? ¿Qué impresión le deja a usted? Lo está afectando todavía más, ¿no? Porque ya venía siendo afectado, Jaime. Y lo que está, a eso me refería, lo que se está produciendo entonces es un desmantelamiento de la precaria situación que ya tenían las comisarías en Lima, o todo lo que implica el trabajo de mantener orden público y el también hacer vigilancia dentro de la ciudad, en los diferentes distritos. O sea, lo que trasciende a través de este informe que presenta el general Angulo es precisamente que ese desmantelamiento no se explica si no es por razones totalmente turbias, porque a lo que se ha llegado es a una reasignación de personal que más bien va en exceso, por ejemplo, a policía de carreteras o a tránsito, y descuida por completo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Esto ya ha llegado a niveles extremos, y hay que recordar que el general Angulo fue otro de los oficiales generales que, según el general Gallardo, debió haber pasado al retiro, pero que no ocurrió porque esto es a lo que se opuso el ministro Guillén, que buenos oficiales de la policía pudieran ser dejados de lado, pudieran pasar al retiro y más bien incorporar en cargos tan importantes en diferentes divisiones, direcciones de la policía a gente que no tiene no solo las calidades, sino tampoco la trayectoria como para garantizar que pueda haber un manejo adecuado de estas unidades. Hay que tener muy claro, por ejemplo, también el desmantelamiento de la DIVIAC, o sea, cómo se está afectando a una dirección que ha sido clave para la investigación contra la corrupción, en esto en trabajo con algunos equipos del Ministerio Público, y donde sin embargo al parecer hay el interés de desmontar. Esto tiene que ver, creo yo, también con otros intereses. Es muy grave, ¿no es cierto?, que en el Congreso de la República haya sido tan difícil promover una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, que se sabe que está protegiendo varias mafias en ese sector, ¿no es cierto?, donde no consiguieron ni 10 firmas para esa interpelación. Pero a la hora que se presenta una situación como la que se tiene con Avelino Guillén, ahí sí rápidamente ya en el Congreso se había movido una interpelación contra este ministro. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando se trata de mafias, cuando se trata de organizaciones criminales, cuando se trata de intereses subalternos, allí inmediatamente las cosas se conjugan como para definir todo en favor precisamente de aquello que le hace daño al país, y en este caso que le hace daño a la institución policial. Walter Albán ha sido ministro del Interior comentando esta situación lamentable que al final
ya que está tan de moda el aprendizaje presidencial, pues finalmente le termina dando un espaldarazo a la delincuencia. Muchas gracias, señor Albán, por esta entrevista. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones del exministro del Interior, Walter Albán, respecto a que se debería destituir al comandante general Javier Gallardo y negar la renuncia del ministro Avelino Guillén? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales.